Mis queridos chicos, les quería contar, bueno, una de las cosas muy bonitas que nos sucede cuando, entre tantas cosas que experimentamos con la música, es poder registrarnos. Esto significa, digamos, hacer una grabación sobre todo lo que aprendimos y volcarlo así de una manera que queda o que quede para siempre, ¿verdad? Uno se perpetúa, digamos, en la imagen grabada. Perpetuarse significa, para los más chiquititos también les explico, perpetuarse significa, digamos, que aunque pasen los años y esa música y eso que hemos tocado, cantado, ¿verdad? Quede en el recuerdo y vivo, latente, como muchos músicos de mucha trayectoria durante toda la historia de la humanidad siguen presentes y siguen aún vivos, porque se inmortaliza de alguna forma la expresión grabada, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles cómo sería, digamos, la experiencia y cómo es, digamos, en un estudio de grabación, digamos, todo lo que acontece, una rutina, el equipamiento, las computadoras, los instrumentos que son utilizados cuando uno va a hacer este tipo de registraciones a las que le llamamos simplemente grabaciones. O sea, es el arte de perpetuarse a través de la imagen sonora. Así que les voy a mostrar imágenes para que vean cómo es y les voy explicando de qué se trata. Siempre en base a algo muy conocido para ustedes, ¿eh? Así que atentos entonces, ¿sí? Bien, como les contaba recién entonces, vamos a mostrarles unas imágenes del día de ayer. La tarde de ayer terminé de grabar esta creación sinfónica de mis tardes de otoño que la utilicé, como les contaba al principio, para una obra, ¿sí? Donde, digamos, tiene que vivir esta expresión sublime, digamos, que el mundo conoce como el Magnificat. El Magnificat significa la magnífica, ¿no? Todos sabemos lo que es magnífico, algo que es maravilloso, sublime, celestial, único, increíble, incomparable, ¿verdad? Entonces, en muchas obras de teatro, en muchas obras cinematográficas, en muchos libros de poesías, en muchos libros de historia, se ve esta especie de poema, ¿sí? Que le vamos a llamar así, que es el Magnífica, que es la expresión que hizo María Santa cuando ella sabía que iba a ser mamá, ¿sí? Muchos poetas, muchos músicos, muchos escritores, periodistas han hablado acerca de este texto, de esta expresión tan bonita, ¿no? Que comienza diciendo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra en mí el Espíritu de Dios, mi Salvador, etcétera, etcétera, que está muy bonito para que la lean. Entonces, hay creadores, cineastas, hay creadores literatos, creadores historiadores de distintas partes del mundo que han utilizado este poema como eje central de algo que es muy importante en nosotros, que es el ser agradecidos. El hecho de hacer música y cuando yo los veo a ustedes en los videos y cómo se expresan, digo en los videos porque con esta forma, digamos, de la no presencialidad de las clases, entonces no tengo otra manera que verlos así, ¿verdad? A través de la plataforma digital. Entonces, realmente cuando veo siento una alegría, una emoción tan grande de cómo llega a pesar de la distancia
y eso de no tener ese contacto físico humano, ¿verdad? La experiencia del aprendizaje y cómo ustedes lo muestran, lo reflejan todos, ¿no? En lo que van aprendiendo y todo lo que pudieron grabar en las muestras que hicieron durante todo este tiempo. Entonces uno siempre es agradecido de todo, ¿verdad? De la vida, de todas las cosas que vivimos, de lo que somos. Podemos respirar, podemos caminar, podemos hacer música, podemos escribir, podemos mirar, respirar, podemos pensar, imaginar. Tan lindo todo. Eh, en los años cuando se descubrió América, ¿sí? En 1492, digamos que Cristóbal Colón pisó tierra por primera vez sin saberlo en América. Él no sabía que estaba pisando el continente americano y bajó en una ciudad, en una isla que se llamaba Guanahani y hoy es la isla de Roatán, que es una de las islas más hermosas que tiene Centroamérica. La isla de Roatán está frente a las costas de Guatemala, pertenece a Guatemala, aunque está muy cerca de otro lugar que está en Centroamérica, que se llama Honduras. Eh, Esa isla es preciosísima, es un encanto de lugar. De hecho, todos los marinos cuando bajaron quedaron maravillados por su vegetación diferente a la que ellos estaban acostumbrados en Europa. Los pájaros, los peces que se veían ahí, casi cerca de la superficie del agua. Eh, Ese fue, digamos, el primer paso, digamos, del hombre europeo, del hombre de la antigua historia, sobre el continente americano. Y coincide que para esos días o para esas fechas estábamos culminando lo que el mundo conoce como la Edad Media. Y ahí nomás ya comienza una nueva era que es la Edad Moderna, ¿verdad? Que produce un impacto muy grande en toda Europa con lo que se conoce y se llamó el Renacimiento. El Renacimiento es una época, una etapa histórica donde todas las artes, inclusive la literatura, la expresión literal, ¿verdad? Se torna, digamos, como más suelta, más abierta, con esta capacidad de poder expresarse, con esta capacidad de poder decir eh, todo lo que uno sentía o lo que ellos sentían. Hasta esa época, digamos, normalmente todas las cantatas y las músicas tenían todas una connotación religiosa, digamos, ¿no? La literatura, la pintura, el dibujo, pero con el momento este histórico que produce, con el impacto que produce esto que se llamó el Renacimiento y con ello, digamos, la etapa de la Edad Moderna que se llamó, con la fabricación de barcos, el descubrimiento de muchas cosas que ya ustedes ya vieron en la escuela, que ya conocen, ¿verdad? La famosa invención de la imprenta. Hasta esa época todos los libros se escribían, digamos, en forma manuscrita y con la imprenta se inventan los tipos. Tipos se llaman las letras de metal con las que se armaban, digamos, las planchas para poder imprimir, perdón, los periódicos, los diarios, los libros, los avisos, los volantes. Entonces, bueno, en fin, es como que todo de golpe apareció y obviamente la música también toma una nueva connotación. Comienza el hombre ya a no solamente a alabar a Dios, sino ya empieza también, comienza a cantarle al amor, a la vida, a los pájaros, al cielo, a la lluvia, al mar, a las montañas, a las nubes, ¿verdad? Cosa que no se estaba acostumbrado para esos años. Eh, entonces, entre tanta gente que se volcó en el arte y fue realmente todo un impacto extraordinario, ¿verdad? Tenemos los casos de, por ejemplo, Leonardo da Vinci, digamos que llegó a inmortalizar toda su gráfica a través de las pinturas tan perfectas, digamos, como así también Michelangelo Buonarroti, ¿verdad? Miguel Ángel, que fue un excelente pintor y escultor, él decía que para hacer una imagen, él
Normalmente nosotros cuando vemos una imagen hecha de piedra, vemos el dibujo, la imagen de una persona, vamos a suponer, y suponemos que, que el artista estuvo cincelando, picando la piedra para darle forma, una forma humana, por ejemplo. Y sin embargo, Miguel Ángel decía que no, que la piedra tenía ya la figura adentro y simplemente había que quitar lo que sobraba para que aparezca la figura. O sea, como dando a entender de que le daba mucha importancia a la piedra, que hoy ya saben ustedes, seguramente lo saben a través de la escuela, del colegio, hay imágenes muy importantes en todo el mundo con representaciones humanas, ¿verdad? Y bueno, en este caso yo mencionaba a Miguel Ángel, hay muchos otros. Bueno, así también aconteció en la música, con Johann Sebastian Bach y todos los que vinieron después. Y en el arte, digamos, de la literatura también, unos cuantos, importantísimos. Ya les voy a nombrar varios así importantes que son muy lindos de reconocer. Y en el teatro, ¿verdad? En todo lo que implica la expresión teatral. ¿Qué es el teatro, digamos? ¿Qué es una ópera? ¿Qué es el teatro en sí? El teatro es una expresión sublime de la vida misma. El teatro es algo así como la ventana a la vida, o sea, una ventana por donde nosotros podemos ver la expresión de una historia, de alguna persona, de una familia, de un alguien, ¿verdad? Que está viviendo sobre la faz de la tierra una historia y la vemos en forma teatral representada por un elenco de personas a las que les llamamos actores, ¿verdad? Y así tenemos muchísimos casos de célebres figuras que transcurrieron en esos años en la expresión teatral. Y en este caso hay uno que se llama Dante Alighieri, que era un famoso escritor, ensayista, era literato, poeta. Entonces escribió muchas composiciones hermosas, realmente apasionantes, muy lindas. En algunos casos demasiada avanzadas o demasiada avesadas o aventuradas o en algunos casos demasiado osadas para la época. Eso significa, digamos, con ciertas terminologías que no eran las típicas que se usaban para la época, ¿verdad? Pero bueno, todo va evolucionando, va teniendo un cambio y así aparecieron estas celebridades. Entonces, este señor compuso varias obras de teatro y en base a una gran obra de las tantas que hizo, eh, un célebre músico, muchos años después, lo homenajeó con un poema sinfónico compuesto en tres movimientos. Tres movimientos. Estoy hablando de un músico que se llama Franz Liszt, un músico que fue muy importante, digamos, en el periodo de lo que se llamó el periodo del romanticismo. Él tocaba una música muy bonita, ¿verdad? Una música muy cargada de notas que era típico del romanticismo, en este caso, El sueño de amor, Franz Liszt, un músico realmente extraordinario y cuentan sus contemporáneos que tenía un toque muy, muy especial, era digno de verlo, tenía una expresión en las manos, digamos, casi imponente, como fue Frédéric Chopin, ¿verdad? Y entonces este señor compuso sobre la obra de Dante Alighieri, el Dante, que se le decía, ¿verdad? Compuso una obra que contiene tres movimientos y concluye la historia esta, tanto en música como lo que es en la literatura, con un movimiento, el tercer movimiento, que es, digamos, una música totalmente celestial, una música realmente preciosa que,
bueno, evoca, digamos, lo que es, sería, digamos, el momento sublime de todo ser viviente, eh, que, vamos a decir, cuando tenemos todos nosotros momentos hermosos, agradables, qué sé yo, el nacimiento de un hermanito, el nacimiento de un sobrinito, de un primo, un cumpleaños, el cumpleaños de mamá, de papá, tu propio cumpleaños, o la satisfacción de sacarnos una muy buena nota en la escuela, en el colegio, eh, tantas cosas muy bonitas vividas. También así está la posibilidad que nos espera de una grata manera de vivir en un estado futuro, ¿verdad? A lo que le llamamos la vida celestial. Entonces, este señor Franz Liszt compuso estos tres movimientos y el último justamente habla, musicalmente hablando, de lo que sería el paraíso, o sea, el momento sublime de todo ser, que es vivir y experimentar el cielo, ¿verdad? Que significa vivir para siempre. Entonces, él compuso, digamos, esa música y obviamente es una música famosa. En este caso, nosotros aprendimos Mis tardes de otoño y yo me tomé la atribución de utilizar esa música para recrear sobre ella el coral que les contaba del Magnificat. Que el Magnificat es el nombre que lleva la obra que hizo Franz Liszt para determinar que esa sería la música que él imaginó, digamos, para el estado, digamos, de la vida celestial, ¿verdad? Donde están todos los que nos precedieron, que pueden ser nuestros abuelos, en el caso mío, mis papás, mis abuelos. Entonces, bueno, ahora van a ver a continuación, digamos, en este caso, lo mismo, sería el Magnificat, en base a la creación que yo hice para ustedes de Mis tardes de otoño, que ya les conté en una oportunidad, que es una música que yo compuse en base a una experiencia de mi juventud o de los fines de mi adolescencia, entrar más a Riondo cuando tenía 18 años, que disfruté muchísimo aquellas tardes de otoño, que me gustaba muchísimo salir a caminar por distintas partes de Termas y pisar las hojas secas que caían de los árboles. Así que, bueno, entonces ahora les voy a mostrar las imágenes y van a ir a descubrir ahí la canción, ¿verdad? El poema sinfónico que nosotros estamos tocando, ¿verdad? Pero con una variante, yo iría con dos. Una es el coral, porque van a sentir el coro, digamos, que está cantando estas mismas notas y está, ¿qué dice el coro en la letra? Está utilizando, o sea, está hablando, utilizando el texto del Magnificat, ¿sí? Y cada tanto se escucha la palabra aleluya, que es una expresión, digamos, de agradecimiento, ¿m? Lo que decía al principio. Y van a escuchar cuatro voces de mujer y cuatro voces de hombre que están cantando, digamos, a dos voces el Magnificat con la música, la melodía de Mis tardes de otoño. Pero otra cosa curiosa sería, obviamente van a ver todos los instrumentos que yo utilicé en la grabación, que ahora se la está procesando, lo que se llama mezcla, preparación, ecualización, donde ahí se ponen, digamos, los planos que debe llevar cada instrumento, el violín, el piano, el arpa, etcétera. Van a ver todo eso. Y otra curiosidad más sería que, digamos, en vez de estar en compases de cuatro tiempos, que es lo que nosotros usamos en la sinfónica, yo lo reversioné, digamos, en compases de seis tiempos, de manera que suena, digamos, de esta manera, ¿eh? Está, digamos, un poco diferente, ¿verdad? Lo que sería el tempo y la agilidad que tiene el tema o la canción, pero conserva siempre, digamos, esta melodía y entonces, bueno, por eso los invito a que vean las imágenes y después ustedes me van a contar
todos los que vieron y qué les pareció esta experiencia. ¿Mm? Y Luisito querido, vamos a ver cómo Vamos, va quedando, ¿sí? Vamos a ver. vamos. Sí, a ver.
niños, entonces, de esta manera tuvimos la experiencia de ver estas imágenes que les mostraba y las explicaciones, que todo es cultura, es comunicación, es muy importante, digamos, poder ya desde pequeños y de jovencitos, poder adquirir estos conocimientos que son muy importantes para la vida nuestra. Estar, digamos, comunicados entre todos también implica la importancia de estar al tanto, estar informado, ¿verdad? Y todo eso es una cultura, es recibir, digamos, un aprendizaje, una disciplina, una docta, digamos, para poder nosotros tener diálogo, tener comunicación, poder saber. Es muy importante el saber, ¿verdad? Y en música, por ejemplo, no solamente tocar música, hacer música es tocar notas, sino tiene que ver con muchísimas otras cosas. Su connotación histórica, la ubicación geográfica de ese lugar histórico, de la persona, quién fue esa persona, qué lo llevó a hacer esa música o esa obra literaria o esa pintura. Entonces nosotros con lo que estamos haciendo a través de la Sinfónica, ¿verdad? De la banda de música de Termas, vamos, si Dios me permite y me concede estar muchos años con ustedes, vamos a dejar una impronta. ¿Qué es decir una impronta? Un sello, algo que la gente va a recordar siempre, y después serán ustedes los que van a seguir, digamos, con esta proyección, digamos, para siempre, ¿verdad? Mis queridos niños, nos vemos este miércoles y les envío un abrazo muy grande, un abrazo y que lo pasen muy bonito en la noche de hoy, ¿sí? Nos vemos.